La presentación que vamos a hacer con mi amiga Irma se refiere a Martínez Estrada, docente. Y voy a ser un poquito enfático. Voy a hablar de un señor que fue docente vocacional y aspiracionalmente. Además fue poeta. Y además fue ensayista. Y todo lo que hizo lo hizo bien. Pero por alguna razón, la palabra docente aparece, si es que aparece, al final de su biografía. Y fue docente. Y él fue un docente que escribió poesía y ensayo. Yo creo que este olvido o este menosprecio de la función docente habla mucho de los investigadores, que muchas veces sienten la docencia como una carga que les interrumpe o les quita tiempo para la investigación. Y ahora yo voy a justificar por qué soy tan enfático y quiero transmitírselos a ustedes. Ezequiel Martínez Estrada, que no terminó sus estudios secundarios, en 1915 entra como empleado de correo a los 20 años en categoría 19 en el sector de clasificación. Era el que llevaba y traía los paquetes de cartas en un cargo que no necesita más que saber caminar, totalmente inferior a sus capacidades. En 1918 conoce a Rafael Alberto Arrieta. Arrieta pasa a ser su hermano mayor. Tenía 4 años más que él, nada más, pero ya era profesor en la Universidad de La Plata, en el Colegio Nacional, y se hacen íntimos amigos. La relación con Arrieta se hace tan cercana que, por ejemplo, se van juntos a Córdoba, pasan temporadas de vacaciones lejos de sus esposas, los dos solos, comparten la habitación de hotel y charlan, o sea, se conocían muy íntimamente. Arrieta yo creo que es una de las personas que mejor conoció a Ezequiel Martínez Estrada en su juventud. Ezequiel sufre el correo, se queja permanentemente. En este libro, Lejano Ayer, Arrieta dice, por ejemplo: estaba empleado en el Correo Central y se lamentaba de la sordidez del medio. Tareas inferiores, compañeros vulgares e incomprensivos, horas grises que le devoraban el día, pues lo dejaban agotado para el resto de la jornada. Realmente trabajar en el correo para él era un sufrimiento, es decir, no es que era un empleado de correo que hacía su tarea y volvía a su casa y cerraba la puerta. Era un problema. Más adelante dice: lo hallé de pronto tan fosco y desamparado, me hablaba con una desesperación tan extrema que repentinamente se me ocurrió proponerle una solución feliz. Debía abrirle una ventana generosa con perspectiva que, sin arrancarlo aún de sus prisiones, transformase en lo posible su realidad cotidiana. Y le ofrecí una cátedra de literatura en el colegio secundario de la Universidad de La Plata. Sabía yo que podría obtenerla para él y no dudaba del resultado. Pero él demostró un gran asombro y me opuso argumentos decisivos, empezando por su falta de experiencia docente. Los refuté con ardoroso empeño, yo mismo entusiasmado por las razones que me iban brotando. El contacto frecuente con la adolescencia en el aula, la transmisión de ideas, de conceptos, de sugestiones y la iniciación en los dominios de la belleza a mentes que debían abrirse como una flor ante su palabra inspirada, la satisfacción de recoger los frutos de la simpatía y de la gratitud allí mismo en el recinto de la siembra, y el propio descubrimiento de que el poeta lograba iluminar con su llama reveladora el fondo de almas casi vírgenes, ¿no era una misión atrayente, una especie de comunión niveladora que habría de premiarlo cada día con una ráfaga primaveral? Obtuve, al fin, su consentimiento. Pocas semanas después de haber dictado sus primeras clases, Ezequiel Martínez Estrada era un profesor excelente, querido y admirado por sus alumnos. Se transformó su mundo diario. La oficina de correo le pareció más soportable
cambió de localidad, instalándose en Lomas de Zamora. Todos lo vimos entusiasta y jovial. Él había hecho antes una descripción de Martínez Estrada cuando lo conoce y cuando empieza a tratarlo, y dice que era gris, abatido, triste, y ser docente le cambió la vida. Le dio la alegría que no había demostrado antes. La elegancia en el vestir fue una de sus nuevas preocupaciones. Elegía cuidadosamente la corbata y no abandonaba el bastón. Preparaba sus clases con esmero y estuvo largo tiempo sin escribir una línea, dedicado a llenar sus lagunas, entre comillas. Vastas lecturas de autores que ignoraba o conocía en forma deficiente. Me visitaba casi todos los domingos y cuando coincidían nuestros horarios de clase, regresábamos juntos a Buenos Aires, yo a mi casa, él a su empleo. Releo una carta suya del 5 de marzo de 1925, que es prueba evidente de aquel cambio. Dice Martínez Estrada, cito: «Hoy desperté con grande alegría. ¡Qué fiesta en mi interior! Solamente en vísperas de acontecimientos gloriosos o de tremendas desgracias se vibra como yo ahora. Parezco un aparatito de Crookes para apreciar la acción mecánica de la luz. Querría haber podido ir a cantar por el mundo como el frate Francesco. Por primera vez comprendo que aquellos locos lindos de la vihuela al hombro eran dioses errantes. ¡Viva! ¡Viva la lírica! ¡Vivan todos los hombres que se largan a cantar como pájaros por los caminos, espantando alimañas y bandidos! En este estado de aleluya pude haber compuesto un buen poema, pero prefiero esta simple y extraña epístola que le dejará a usted pensando en mi salud. Quiero que hoy, todo el día, esté usted con los suyos en íntima felicidad. Para nosotros, quiero también que nunca más esté mi espíritu abatido, que pueda siempre cantar con música de Beethoven alguna vieja canción germánica que diga: adelante, adelante, el corazón como una bandera, adelante, siempre, siempre, hay que cubrir de flores el mundo». Debió de ser también en aquellos días cuando me mostró con visible alegría una flamante libreta de caja de ahorro que registraba sus primeros depósitos. Hay una diferencia entre el Martínez Estrada oscuro, triste, y este Martínez Estrada. Dar clase le produjo eso. Llegó a ser docente. Va contando su relación, muy detallado. Realmente este libro es precioso, muy detallado, la relación de amigos que tuvieron. Otros dos libros publicó en 1929. Estoy salteando unos años. Prueba de una labor continua. Títeres de pies ligeros con dibujos ilustrativos de su propia pluma y humoresca, en buena parte autobiográfico. En ambos mantenía su sorprendente destreza de versificador, aparte de los valores esencialmente poéticos. Yo era entonces rector del Colegio Secundario de la Universidad de La Plata. Una disposición del Consejo Superior determinó las condiciones requeridas para aspirar a sus cátedras: título habilitante, antigüedad en la docencia, etc. Al abrirse el primer concurso para llenar algunas vacantes, Martínez Estrada me consultó en mi despacho si podía inscribirse. Yo le declaré que no había aspirante que pudiera reunir para mí mejores aptitudes, aunque no poseyera las condiciones exigidas por la ordenanza respectiva. Pero le advertí que, debiendo el jurado, compuesto por varios miembros, aplicar dicha ordenanza por primera vez, mi defensa no resultaría demasiado eficaz. Le prometí, en cambio, proponerlo para alguna suplencia que con el tiempo yo mismo convertiría en posesión titular. Nada me objetó y no se presentó al concurso. Transcurrieron 2 o 3 semanas sin vernos. Supe que concurría al colegio, pero no pasaba a saludarme y tomar su café en la rectoría como era su costumbre, ni me visitaba en mi casa de Buenos Aires.
Probablemente algunos profesores resentidos por la estricta aplicación de la ordenanza, que había malogrado muchas aspiraciones, echaron leña al fuego. Nos encontramos una vez en los corredores, fui yo hacia él y lo invité a almorzar en el Jockey, donde yo lo hacía diariamente, por mi cargo me exigía atender también los turnos de la tarde. Aceptó, conversamos como siempre, sin referencia alguna al reciente eclipse, pero no volví a verlo en varios meses de 1930. Durante los exámenes de fin de año formamos parte del mismo tribunal. Nos saludábamos y nos despedíamos en aquellos actos con la mayor naturalidad. En marzo de 1931 renuncié al rectorado y mis cátedras secundarias. Solo conservé en La Plata las de la Facultad de Humanidades, que me exigían viajar únicamente 2 tardes por semana. Mi gran amigo Ezequiel Martínez Estrada mantuvo su ausencia y su silencio durante casi 20 años. Iniciado con brillo y resonancia como prosista y sociólogo, publicó en 1933 Radiografía de la Pampa, muchas de cuyas páginas había conocido yo en borrador, y La cabeza de Goliat en 1940. No me envió ninguno de esos libros. Fue la decepción tremenda de quedar como un suplente. Y él siguió dando clase como suplente en una situación que él hubiera pretendido titularizar. Había logrado la cátedra y quedó en una situación anómala y bueno, se separó de su amigo. Después el libro continúa, es muy lindo y cuenta cómo fue el reencuentro y cómo se relacionaron nuevamente. Enrique Anderson Imbert, en la revista Sur, escribe un artículo titulado Martínez Estrada en 1926. A él empezó a dar clase en el 24, lo designaron. Esto pasó en el 24, 25, en el 26. Anderson Imbert fue alumno de él. Dice, entonces era un joven de 31 años, la edad de Poe cuando publicó Tales of the Grotesque and Arabesque. Pero observado desde mis 16 años, ese joven se me imponía con una madurez gastada, decadente y mórbida. Por espléndida que fuera la mañana, con él entraba en el aula algo nocturno. Era un lunático. El cuerpo enjuto crecía por la gran frente como en la noche crece el árbol por su copa iluminada de luna. Solía juntar las manos en gótica aguja, alzaba la vista hacia el cielo raso, despegaba los talones y se elevaba por el aire como Simón el Mago. Un impulso escalaba la figura breve y menuda, se erguía en el cuello e iba dejando su trazo en el hoyuelo del mentón, en la boca móvil, en la nariz de ángel boxeador. Estudiábamos literatura española con Rafael Alberto Arrieta y literatura mundial con Martínez Estrada. Nos dividíamos. Gabriel Morey, que luego haría novelas, encabezaba a los partidarios de Arrieta, conquistados por su gallardo porte de espadachín. Y yo defendía al pequeño, al frágil, al tímido, la palabra tímido es muy importante en toda su historia, al sensitivo Martínez Estrada. ¿Por qué había que defenderlo? Lo apodaban Patroclo. ¿Se hubiera ofendido de enterarse? Sí, se ofendió una vez que lo llamaron Martínez a secas. Se cuela en Humoresca, hay una cita, y usar un nombre exótico que indicara a la vista una virtud diabólica y secreta, y no el nombre que tenga de profeta y de especiero minorista. Cierra comillas. Otra vez se volvió de espaldas y alguien le arrojó una tiza que reventó en el pizarrón. En el recreo nos peleamos. Yo le tomaba apuntes que, bien encuadernados, fueron mi primera historia literaria. 20 años después, al revisar su panorama de las literaturas, comprobé que allí habían venido a parar las viejas clases. Excepto que en Panorama, Martínez Estrada volcó toda su biblioteca y en sus clases había ofrecido momentos estelares de sus lecturas. Una mañana, disculpándose de apartarse del programa,
nos leyó la Oceanografía del Tedio de Eugenio Dors. A un neurasténico le habían prescrito reposo absoluto. Se tiende frente a una pared blanca. ¿Blanca? Policromías enardecidas es lo que la luz va historiando en la pared. Y me inició también en las sutilezas de Jean Giraudoux, de Jules Renard. Adquirí confianza en el arte de cazar imágenes y me atreví a mostrarle mis cuentos. Le gustaron. Los comentó por ahí. Hubo también fracasos. Nos había pedido una composición de tema libre. Pasaba el tiempo y no se me ocurría nada. Martínez Estrada recorría en puntillas las filas de pupitres. Se detuvo ante el papel en blanco y me sugirió un tema. Medianoche, silencio, Petrarca, reverente, va hojeando un códice. Escriba sobre el susurro de las hojas. No pude. Querría escribírselo ahora, pero tampoco podría. Escriba, produzca un texto. Por algo la miro ahí. Por algo la miro ahí. Es decir, tenía entre los alumnos partidarios y contrarios, o por lo menos no preferidos, pero era exigente y se imponía por su esencia. Gustavo Brandaris me mandó de Carlos Sánchez Viamonte Crónicas de ayer y de hoy, 60 años del vivir argentino, y con esa cara de inocente que él suele poner, me dice, ¿vos conocías esto? No, esto no lo conocía. Y acá dice Sánchez Viamonte: cuando Ezequiel Martínez Estrada se incorporó al personal docente del Colegio Nacional de La Plata, ya hacía algunos años que yo formaba parte de él. En las cátedras de literatura de esa institución había figurado Juan Carlos Révora, Rafael Alberto Arrieta, Arturo Capdevila, Agustín Pardo y otros maestros ilustres. Luego muchos de ellos se retiraron o fallecieron y fueron reemplazados por Pedro Enríquez Ureña, Ezequiel Martínez Estrada, José Gabriel y algunos otros que ya tenían un lugar en las letras argentinas y americanas. Martínez Estrada traía consigo el prestigio bien ganado de su labor intelectual realizada y reunía las cualidades espirituales de un verdadero maestro, pero nada pudo curarlo de una modestia orgullosa, como son las de los hombres de auténtico valor. Algo semejante acontecía con Pedro Enríquez Ureña, menos tímido. Todos se refieren a la timidez. ¿Y por qué yo insisto en esto? Porque las personas tímidas, generalmente, cuando son acorraladas, reaccionan violentamente. No era una persona segura de sí misma, necesitaba reafirmarse, y muchas veces la reacción de los tímidos es de temer. Entonces, Martínez Estrada se había definido a sí mismo en estos versos: y yo, que soy un punto y que estoy quieto, quisiera reducirme todavía. En cierta oportunidad me enteré de que algunos de nuestros alumnos comunes, las cátedras de Historia Universal o de Instrucción Cívica que estaban a mi cargo, correspondían a las mismas divisiones del último año en que se desempeñaban sus tareas, los que lo habían ofendido, no obstante la torpeza y estupidez del agravio, debido a una ligereza inconsciente en un momento poco afortunado de pretendido humorismo. Yo no padecía ninguno de los singulares complejos de aquellos dos hombres superiores. Se refiere a Martínez Estrada y Enríquez Ureña. No tenía los singulares complejos de aquellos dos hombres superiores, y al asistir a clase, ya en conocimiento de lo ocurrido, dije a mis alumnos de cada una de las dos divisiones protagonistas de tan desagradable episodio que con verdadero estupor había tenido noticia de su conducta respecto de estos dos profesores que honraban no solo al Colegio Nacional, sino también a la universidad y a la cultura argentina. Les reproché dura y ásperamente su torpeza. Les exigí que diesen a los maestros afectados la reparación del inexplicable agravio y afirmé rotundamente: proclamo mi profundo respeto por esos dos maestros. Prefiero ignorar el nombre de los culpables, porque me sentiría impulsado a sacarlos por la ventana como merecen. Puedo asegurarles, y tomen nota de esto, que cuando pasen los años y juzguen como hombres su actitud de muchachos, se avergonzarán de lo que han hecho. Más aún, llegará el día
en que referirán orgullosamente a sus hijos y nietos que tuvieron el alto honor de ser alumnos de estos dos profesores eminentes. Un cuarto de siglo más tarde, en una clase rememorativa a la que fui invitado por aquellos exalumnos, pude comprobar que no me había equivocado en mi indignado vaticinio. Esta actitud mía no fue conocida por los interesados. Era un docente extraordinario, realmente extraordinario, pero muy sensible, igual que en todas sus actitudes. Se los anticipo ahora. Sánchez Viamonte dirigía la revista Sagitario, estoy hablando ya de 1915, por ahí, y Martínez Estrada le envía un escrito furibundo donde habla en contra de los jóvenes irresponsables, los alumnos, y Sánchez Viamonte le dice: Ezequiel, no publiques esto no te conviene, lo escribiste en un momento de ira, deja pasar un poco de tiempo, no lo voy a publicar. Y exactamente como hizo con Arrieta, cuando Arrieta le recomendó no presentarse al concurso, se apartó y no lo volvió a ver por mucho tiempo. En un momento se encuentran en un acontecimiento social, se ven, y Sánchez Viamonte dice: y yo le abrí los brazos porque era mi amigo, porque nuestra amistad nunca había sido controvertida. Vino Martínez Estrada, lo abrazó, apoyó la cabeza en su hombro y se largó a llorar con sollozo, como un niño. Y Sánchez Viamonte le dice: Ezequiel, ¿por qué esto? Porque tenía miedo de que no quisiera saludarme. Esa es la sensibilidad. Entonces, a mí me enoja, perdón la vehemencia, me enoja cuando dicen que se enfermó por la situación política, el peronismo le hizo que la melanitis esta. Es decir, le reconocen una hipersensibilidad como para percibir el mal del país como un mal propio y somatizar la cuestión política a un hombre que si le tiraban una tiza en el aula lloraba. Era sensible, y de ahí su alma de poeta, excelente poeta, eximio. Y así como lloraba en público, Agustina seguramente lo ha tenido que consolar muchísimas veces. Era muy frágil emotivamente. Y no se dan cuenta. Como respondía violentamente, entonces hablan de combativo. Era muy frágil. Anderson Imbert tiene un cuento, Martínez Estrada y su oidor, de cómo le afectaba a Martínez Estrada la actitud de un alumno que escuchaba sus clases con aire de superioridad, brazos cruzados, como si lloviera, y tenía el aula llena de estudiantes, pero ese estudiante le provocaba un desamparo, una situación extraña. Bueno, es un relato, es ficción, el alumno se llama Méndez, seguramente no era un verdadero Méndez. Entonces, un personaje que seguramente es Anderson Imbert, con otro nombre, habla con este alumno. O sea, le mortificaba ver al profesor tan afectado por una cosa así. Y entonces habla con él y le dice: un poeta como Martínez Estrada tiene que ser muy diferente de todos nosotros, ¿comprendés? Algo debió Méndez de comprender, porque su actitud en el aula cambió. Descruzó los brazos, enderezó la boca con sonrisa, asentía con movimientos de cabeza y sus ojos llegaron a manifestar admiración, como ante un espectáculo de trapecista en el circo. Sin duda, Martínez Estrada interpretó que lo había seducido, pues ya tranquilo y satisfecho, volvió a dar clases entusiásticas. A partir de las lecciones de biología que Castedo le había impartido, Méndez veía y escuchaba los ademanes delicados y las palabras exquisitas de Martínez Estrada con la divertida curiosidad con que pudo haber observado la conducta de una medusa en un acuario. O sea, cuando Méndez entendió que Martínez Estrada era algo muy distinto a un ser humano normal, empezó a mirarlo con interés porque era un bicho raro, pero no porque estuviera entendiendo ni estuviera gustando de la literatura. Uno de sus exalumnos más destacados lo tenemos en el retrato, que es René Favaloro. René Favaloro
no perdía oportunidad de nombrar a Ezequiel Martínez Estrada y lo que había recibido de Ezequiel Martínez Estrada. Nació en 1923, o sea que tiene que haber cursado con él alrededor de 1940. En la conferencia que está en internet y que es muy fácil de encontrar, cuando estuvo en esta casa, Favaloro estuvo sentado acá. ¡Qué honor! ¡Qué honor! Dice, tuve la gran suerte de ser educado en el Colegio Nacional y especialmente entre los profesores citaba a Ezequiel Martínez Estrada y Pedro Enríquez Ureña. Ezequiel se incorporó en 1924 junto con Enríquez Ureña. Extraordinarios en todo aspecto, porque nos formaron con una sólida base humanística. Ahí vamos, Ahí señora. está la palabra. Sostenía la defensa del Homo sapiens frente al Homo faber. Martínez Estrada despreciaba los estudios meramente técnicos útiles que forman ingenieros que solo saben ingeniería o cualquier profesional al que le falta el contenido humanístico. Y salto a 1958, yo voy por 1940, pero salto cuando en la universidad lo homenajearon al cumplirse 25 años de Radiografía de la Pampa, y él volvió sobre este tema del Homo faber versus el Homo sapiens y dijo: yo sé que desgraciadamente hay que aceptar las atrocidades de una civilización industrializada y mecanizada, pero no quiero que sirváis a esos maestros que pueden dirigir muy bien los ingenieros de fábrica, los agrónomos y los veterinarios. Ellos no creen en mis ciencias del espíritu, que quizás consideren entre las ciencias ocultas. Y por réplica, yo no creo en sus ciencias manuales. Si tuviera que vivir dialogando con los númenes máximos de la tecnología, Ford, Taylor o Molotov, en vez de con Montaigne, Thoreau y Nietzsche, me sentiría muy desdichado. Por lo cual debo replicar a quienes me dicen que no entrarán nunca en mis templos de los ídolos, que yo nunca entraré en sus ferreterías. ¿No entran en mis templos? No entro en sus ferreterías. Es decir, él, por las carreras técnicas sin componente humanístico, no sentía un gran respeto. Cuidado, no es que no viera las ventajas de la tecnología, pero sí las múltiples desventajas de una sociedad mecanizada. Entonces, Favaloro, en esa conferencia que yo les mencionaba, destacaba el tipo de enseñanza que ellos recibían como alumnos. Era enseñanza abierta, donde se discutía, donde no había gran diferencia entre maestro y alumno. Yo la voy mirando de reojo por algo a esta señora, Por eso pero lo dijo Favaloro. no lo había leído. Y Favaloro dice, No lo había leído. hoy se habla del aula taller y de que hay que respetar la mente de los alumnos, que el alumno viene con conocimientos y que no es posible que el profesor sea autoritario. Pero esa era la enseñanza que había en el Colegio Nacional. Todo eso existió y era el método que aplicaba Ezequiel Martínez Estrada en 1940. Él se ponía a la altura de los alumnos. Cuando Favaloro era médico rural en Jacinto Arauz, venía a esta casa y él en la conferencia dice, y Ezequiel se sentaba ahí, yo normalmente me sentaba de espaldas a esta ventana. Llegaba más o menos a las 2, 3 de la tarde, él estaba muy desmejorado, estaba recién saliendo de su enfermedad, y hablábamos hasta las 10, 12 de la noche. Dice, me daba pena, porque él estaba muy débil, pero se entusiasmaba charlando con su exalumno. Mientras tanto, vuelvo a 1940, a cuando Favaloro era alumno. Martínez Estrada seguía trabajando en el correo, en el maldito correo. En carta del 3 de abril de 1941, comenta, ayer empecé las clases en el Colegio de La Plata, los chicos me recibieron con gran simpatía, los profesores también. Si me dieran un interinato de una cátedra, podría pedir licencia a fin de que salga a concurso y lo obtengo, y entonces puedo dejar el correo.
quiero un... Claro, ahora, él quiere un interinato, seguía siendo profesor suplente. Su aspiración en 1941 era un interinato. ¿Qué diferencia hay entre suplente Y que hay un titular que se repone en el cargo y dejas de ir. El interino es que no concursó. Y él estaba como profesor suplente. O sea que podrían haberlo dejado como interino, entonces. Es lo que él aspiraba, pero no lo lograba. Esto era 3 de abril. El titular se reincorpora y vuela el interino. Es un periodo de la suplencia y no te sacan. Sería como el provisional. Claro, como el provisional. Ahí. Exacto. Esto era entonces el 3 de abril del 41. El 23 de marzo de 1943 escribe también en una carta a Agustina. Agustina estaba en la chacra. Mi chacarerita le puso en alguna carta. O sea, Agustina se estaba ocupando de administrar el campo y él estaba en Buenos Aires, todavía en el correo y dando clase. Hoy al mediodía me encontré con el ingeniero Gabriel del Mazo, vicepresidente de la Universidad de La Plata. Hablamos del proyecto de traslado de la capital, o sea, la idea era trasladar la capital a Bahía Blanca. Bueno, nunca ocurrió. Pero lo interesante de esta carta es esto. Me dijo que está a la firma del presidente la creación de la Universidad del Sur en Bahía Blanca. Eso sería interesante, pues quizá pudiera yo conseguir una adscripción por un año para dictar cursos allí y podríamos atender mejor la chacra hasta la jubilación. ¿En qué año es esa carta? 43, 1943. O sea, dejar el correo, conseguir dar clase en la nueva universidad que se formará acá. Esto es 43. Carta ahora del 6 de marzo de 1944. En el correo, la mejor voluntad por parte de... Bueno, comenta qué horario le han dado y termina diciendo: mis aspiraciones se limitan a que me dejen en paz, tranquilo, el tiempo que me falta para jubilarme. Se esperan acontecimientos políticos de un momento a otro y la gente vive en estado de excitación. Y termina diciendo: si me dieran una cátedra, lo mejor sería dejar el correo. Entonces, ¿cómo me van a decir que además fue docente, ansiaba ser docente? Era su aspiración en la vida tener una cátedra. No la tuvo en el 44. Carta de Martínez Estrada a Agustina del 8 de marzo del 46. Ayer estuve con Del Mazo, rector del colegio, y me pidió que inicie las clases porque todos quieren verme en el colegio. Todos lo quieren ver, pero no le dan una cátedra titular. Me habló también de un lindo proyecto, si es que eligen gobernador a Prat, que era radical. Es el Instituto del Sur, con sede en Bahía Blanca, para estudios relacionados con la cultura de esa parte del país. Tanto él como Calcaño han pensado en mí para ese cargo. En el 46 estaba por crearse este Instituto de Estudios relacionados con la cultura del sur y habían pensado en él para el cargo. Pues bien, el 9 de octubre de 1946, la legislatura de la provincia de Buenos Aires, con aprobación de las dos cámaras, aprueban la creación del Instituto Tecnológico del Sur, con 3 carreras: contador público, ingeniería industrial y química industrial. La aspiración que él tenía de conseguir cursos en Bahía Blanca, venirse a vivir acá, dejar el correo, adiós. Carta a Agustina del 9 de diciembre del 46. El Congreso de Empleados de Correos y Telecomunicaciones aprobó la modificación de la ley de jubilaciones con 30 años y 50 años de edad y promedio de los últimos 3. Eso se pasará a trabajo y previsión, y si se aprueba, que es posible por razones de política del momento, será un hecho. Podré irme en cuanto lo aprueben y con mayor sueldo, más de 500, che. Le puedes decir, más de 500, che. ¿Será verdad tanta belleza?
No hay que hacerse grandes ilusiones. Estos últimos 80 años, acuérdate, hemos vivido de ilusiones fallidas. Pienso en el Ranchelli, echando fuego, pero me gustaría estar ahí. Y aunque hiciera calor, tomar mis matecitos a la sombra de los árboles. Chao, voy a la oficina. Se aprobó que se podía jubilar a los 50 años con 30 años de aporte y ese día presentó la renuncia al correo. Se sacó de encima las cadenas que tenía desde los 20 años, pero sin el cargo docente. La aspiración de su vida, por supuesto, ser un poeta reconocido, por supuesto, influir en las letras argentinas, pero su aspiración era esta. Viene a Bahía Blanca en 1949, en su momento se crea la Universidad Nacional del Sur, participa de la creación de la universidad y él renunció en el 46 a Correos y en la Universidad de La Plata se jubila en las dos cosas. Ya después se viene acá. En 1956 tiene un entredicho muy grave con Ernesto Sábato. Hay una larga carta, no la voy a leer toda, voy a leer algo que es fundamental. No estuvieron de acuerdo en qué forma tenía que tener la entrevista o qué tipo de nota. Le querían imponer una modalidad de nota que él no aceptaba, él quería hacer otra cosa, siempre quiso hacer otra cosa. Y Sábato publica una nota que responde relativamente a las respuestas de Martínez Estrada, pero que no eran exactamente lo que él pretendía. Y además dice algunas cosas que no debería haber dicho. Lo que puso Sábato en un momento es que Martínez Estrada era un empleadito postal bastante aprovechado y que había escrito Radiografía de la Pampa en horas de trabajo. Uno puede estar en desacuerdo con un autor, con una persona, estar enojado, pero sabía dónde estaba hiriendo. Morgado dice que se peleó con Sábato por una cuestión menor. ¿Es menor para Martínez Estrada que le digan empleadito de correo? Y aprovechado sobre todo. Entonces, bueno, las cosas que le dice Martínez Estrada, lo que no pudo usted decir ni podrá es que yo chupo de la ubre de la revolución libertadora que es la del país. No tengo sino una jubilación de los 2 empleos acumulados, que equivale a algo menos al sueldo de un barrendero municipal. Voy a desempeñar una cátedra en la universidad y otra en el liceo, ambas ad honorem. Y porque el gobierno no tiene dinero para habilitar otra división, y hay 40 muchachas que no podrían seguir estudiando. Yo voy a ayudar al gobierno. ¿Qué le parece, doctor Sábato? Esa no lo conocía, la de las 40 muchachas. ¡Qué sorpresa! Sí. Una de las 40 muchachas está sentada a mi izquierda. Juro que esa parte no la conocía. Me la guardé y no te la dije hasta este momento. Gracias. Gracias. Entonces, un día, acá, un domingo, cuando había narración de cuentos, mi idea era que después de 1946 ya Martínez Estrada no había dado clase en el secundario. Y aparece una señora que dice, yo fui exalumna de Martínez Estrada, y yo hacía la cuenta. Pero tu hijo te deschavó. Y el otro es docente. Y yo digo, ¿qué? Pasaron 80 años, no le veía cara de centenaria, cada día más joven. Digo, ¿qué edad tiene esta mujer? Hasta que ella explicó que el colegio normal había pasado a depender de la universidad. Y venían cursando en la tercera división, había A y B, la universidad creó la división primero C, segundo C, y las de cuarto C tenían que pasar a quinto C y no había quinto C. Y entonces Fatone lo llama a Martínez Estrada y le dice, tenemos un problema, no tenemos profesores, ¿vamos nosotros? Y ahí fueron Martínez Estrada, Fatone, Zucchi, Benchimol, la señorita Albioca, en fin, un cuerpo de docentes de esos que forman, no informan. Y vuelvo a Anderson Invert. Ustedes, como chicas de 15, 16 años, tendrían. ¿Cómo los veían?
La situación era un tanto distinta y ellos nos informaron que éramos pares, exceptuando los años y la formación que tenían ellos y nosotros, nuestros profesores. Yo debo confesar que cuando escuchaba hablar, cuando me invitaron a hacer una especie de reseña, no me daba cuenta que estábamos hablando de la misma persona. Que me puse a investigar un poquitito y no coincidía lo que yo viví, porque lo que acaba de decir mi amigo lo leyó y yo lo viví. Fue una sorpresa, una maravilla de la naturaleza. Pero si ustedes me permiten, tengo que decirlo, que no puedo describir la honra que me produce sentarme a esta mesa. Casi una nueva familia donde con total generosidad me invitaron a compartir la Fundación Ezequiel Martínez Estrada. Yo les agradezco que me presten atención por mis cuerdas vocales un poco mal usadas y otro poco 31 años de docencia, por ahí tuvieron alguna influencia. Esta mesa, que durante este encuentro rebosaba de tantísima cultura, satura el alma y hace reverenciar a todos y cada uno de los organizadores y participantes de este maravilloso encuentro. Y no puedo dejar de decir muchas gracias, muchísimas gracias por la confianza. Hay momentos en la vida, y este es el mío, en los que recibir confianza hace que una se sienta útil y capaz. Y esto realmente me honra. Gracias, amigo, gracias, institución. Y ahora sí, paso a decir. ¿Vos comandás? Yo comando. Esto. Muy bien. Porque, les cuento, hace rato que estamos preparando con Irma, llamando a otras exalumnas. Muchas no están en condiciones de salud, otras no se atreven, bueno, por timidez, por desconocimiento. Pero hay una compañera que está en Madrid y que tendría interés, vamos a ver si la contactamos. Y hay quien mandó algún audio, sí. Y bueno, contá a ver tus contactos, pues se puso en actividad Irma y recorrió el mundo por WhatsApp. Me encantó hacerlo, quiero que sepan. Angelita Danil era, creo que la más bonita del curso, preciosa mujer, ahora radicada en Inglaterra. Recibió un máximo en Inglaterra, mandó la copia pero dicha en inglés, el máximo doctorado por su contribución a las ciencias de tipo universal. Y nos escribe, le mandé una copia de lo que tenía y nos dice: ¿qué recuerdos hermosos me has traído con el video de tu presentación referida a Martínez Estrada? Me llevaste por unos momentos 68 años atrás en el tiempo. Te lo agradezco de alma. Un gran abrazo y espero verte pronto y les deseo éxito. Es tu amiga, ¿verdad? Sí, Alberto. Claro. Estoy hablando de tu amiga. Titina de Simón, que yo la llamo, entre comillas, la alumna predilecta, fue. Ella me esperaba en la escalera, lo acompañaba porque estaba deteriorado. Eso te iba a preguntar. Las aulas estaban arriba. Claro. Y Solo musical hacíamos abajo con Ramírez Hurtazo. ¿y cómo llegaba arriba? ¿Sabes qué decían las chicas que lo buscaban? Que no fui yo. Eso no lo hacía. No, vos no eras traviesa ni. No. Hacía otra cosa. Ah, bueno.
Ellas decían que lo izaban, lo llevaban de las axilas y él subía paso a paso. La esposa lo llevaba en auto hasta la puerta de la escuela normal. Titina de Simón, repito que la llamo, la alumna predilecta del profesor. Faltó muy temprano ella de esta dimensión, pero tuvimos la suerte de comunicarnos con 2 de sus hijos. A través de ellos, del hijo mayor, recordamos un programa radial que hubo en Bahía Blanca, que ella lo hacía con el seudónimo de Mariana Martí, y estuvo y obtuvo el premio San Francisco de Asís. También escribió algunos libros y firmó con el seudónimo Señorita Mamá. Como ven, eso lo dejó el profesor en su alma, plasmado en su alma. Tenemos un mensaje grabado de su hija Mercedes, docente radicada en Inglaterra. ¿Cuyo hermano se llama? Ahora lo voy a ¿Lo decir, dice ella? porque eso tampoco... Perdón, Eso prometo tampoco. callarme. No. Me va a costar, pero bueno. Hola Irma, buen día. Mil disculpas por ayer, pero la verdad que estoy bastante ocupada. Tengo un cargo jerárquico en la universidad, así que me lo paso en la uni. Estuve haciendo un poco de investigación. Yo acá en Inglaterra no tengo nada, nada de las cosas de mi mamá. Y lamentablemente siempre pensé que mi mamá iba a estar toda la vida, entonces cuando ella contaba anécdotas o cuando yo quería recordar alguna anécdota, simplemente iba y le preguntaba a ella. Con eso y con la cantidad de conocimiento que ella tenía a todo nivel, era ir. Sé que mi mamá tenía fascinación por Martínez Estrada. Hay un documental que se llama Conociendo a Martínez Estrada, que lo busqué en internet pero no lo encuentro. Encuentro que ese documental fue presentado en Colón 80 y yo recuerdo haber ido con mi mamá y recuerdo que vinieron a casa a filmar a mi mamá, pero no lo pude encontrar y bueno, ahí supongo que habría anécdotas. Le pregunté a mis hermanos y ellos tampoco recuerdan mucho. Si querés te paso el teléfono de mi hermano mayor, que está en Bahía. Él dice que recuerda también a mamá hablando de su fascinación por Martínez Estrada, pero no es mucho más de lo que podemos decir. Y la verdad que no tengo elementos para hablar en un congreso internacional. Mi mamá podría haberlo hecho, pero recuerdo que en nuestro álbum familiar creo que había una foto del bautismo de mi hermano donde estaba doña Agustina, pero tampoco puedo decir con certeza que esa señora que yo recuerdo en mi mente es realmente doña Agustina. Pero bueno, seguimos en contacto, ya te digo, yo encantada de ayudarte. Te mando un beso grande y un hermoso sábado. Y no termina de decir que el chico que bautizaban ese día, cuando estuvo la esposa de Ezequiel, se llama Ezequiel, en homenaje a su profesor. La que fue mi compañera, que era la mamá de esta chica. Así que fue dejando marca Ezequiel Martínez Estrada en todo. No sé cómo seguimos, si ¿La querés vamos a que... llamar a Chichita? Tenemos que hablar por teléfono a la Chichita. Perfecto. Veremos. Se note bien que estamos hablando. Sí. Se fue hace 48 años, se tuvo que ir hace 48 años a España. Le manda saludos Y desde el chat. Saludos desde el chat. ¿Quién? Agustina Zulaki dice grande vieji. Salomé Katz, hermosa. La familia presente. Están viendo en La Plata, por eso, Chichita. Sí, es muy... ¿Me llama así? Sí, ¿De acá? sí, sí. Perfecto. Sí,
el otro día hablé con más de media hora con ella. Hola Irma. Hola, Chichita. Hola Irma. Estamos en la reunión. Hay un grupito de gente que nos... Hola. Hola, Hola. sí. Hola, Chichita, ¿me ves? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Chichita? Queríamos oír tu voz y charlar un poco. El otro día, recordás que estuvimos charlando y no me acuerdo el nombre del poema que me dijiste que había recitado Martínez Estrada. ¿Sabes que no te escucho bien? Eres Néstor, ¿verdad? Sí, claro. Sí. A ver, No te escucho bien. ¿cómo podemos mejorar el audio? No sé. Ahora te lo vas a acercar quizá un poco más y te escucho mejor. Bueno, te decía, no me acuerdo el nombre del poema que me dijiste el otro día que había recitado Martínez Estrada. Ah, el nocturno. No, 3. Y por alguna razón te acordás de ese nocturno. No te escucho bien, pero entendí que querías saber el nombre del poema de José Sí. Asunción Silva, ¿no? Sí. El que recitó o leyó, no recuerdo ese particular, no lo recuerdo si lo leyó o lo teatralizó, digamos, porque lo dijo como si fuera un actor, ¿no? Y me acuerdo que bueno, las lágrimas le corrían por la cara. Y a nosotros, algunas de nosotras también. Se llama Nocturno, es un soneto número 3, me parece. Claro, pero él cuando daba clase tenía que poner autoridad, disciplina, o se portaban bien, más o menos. No te entiendo lo que me dices, perdona, ¿eh? Claro, ¿cómo era él? Puedes ponértelo un poco más cerca el teléfono, Sí, a ver. lo tengo cerca. Él dando clase, necesitaba levantar la voz, poner autoridad o ustedes... Micrófono silenciado. Oh. A ver. Si esperas un segundo, te llamo desde mi teléfono y vemos si funciona mejor. Enseguida te vuelvo a llamarte, ¿sí? ¿Querés que vaya leyendo Sí, algo de esto? sí. Adelantemos. Bueno, voy a repetir lo que mi compañero leyó bien escrito. Los que conocen de ciencias, de buena literatura, hacen eso. Las maestras damos clase, no sabemos de otras cosas. Entonces ocurrió que en 1956 debía crearse un nuevo curso en la que hasta ese año fue la Escuela Normal Mixta de Bahía Blanca. Era el primero del magisterio y como ocurría en el año 1956, cosa que ya no había presupuesto para educación. Se crea un curso, el que fue el quinto C, pero no había con qué pagarles a los profesores. El filósofo admirado Vicente Patone reunió a sus profesores y evidentemente había mucha alma docente en todo ese grupete, porque tuvimos el privilegio de tener ese cuerpo docente. Entre ellos, Ezequiel Martínez Estrada. Por eso cuando hablaban del escritor premiado, del poeta, y finalmente, así como al pasar decía, y docente. Yo no lo conocía de otro modo. Yo decía, pero debiera decir primero el docente. No se creaba el curso, estábamos ya desilusionadas, pero mi abuela decía que las cosas se resuelven con soluciones o con un milagro. Parece que fue un milagro. Entonces se creó el curso. Nosotras, las alumnas, vivimos el privilegio de tenerlo como profesor.
Estaba deteriorado físicamente y había un grupo de chicas que las voy a nombrar porque siempre las admiré. Recuerdo con admiración a Tití de Simón, a Chichi Martínez, a Susi Lorenzo, que las que decía que realizaban, a Keiko Vierna, siempre dispuestas. Una vez ubicado en el aula, nos recorría con la mirada. ¿Qué mirada? Incisivo, firme, pero recuerdo con muchísimo agradecimiento su trato con nosotras. Lo hacía como si fuésemos sus colegas, o nos hablaban ambos sentados, o él se ponía de pie y estábamos de pie. No sé, es como que hacía las cosas a la misma altura. Éramos casi colegas, pero él nos formaba y nosotras aprendíamos. Tengo muchos y muy buenos recuerdos de nuestro profesor. ¿Saben qué me emociona hablar de él? Recuerdos de él que en una de las primeras clases, con total naturalidad, nos habló del Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, modelo de honor. Imagínense, 17 años, no sabemos ni de qué nos estaba hablando. Nos pusimos a pensar y nos dice: por favor, lo leen, si pueden, lo interpretan. Cuando lo interpreten, escriban algo sobre él y después que escriben, fíjense si puede ser en poesía, mucho mejor. Bueno, nos pusimos a investigar. ¿Y a dónde fuimos? A Google. Claro. ¿Qué es Google? Ni la palabra existía. Pero existía la biblioteca Rivadavia. Y allí fuimos. Y nos esperaba la bibliotecaria y el cartel que decía: silencio, por favor. Decía, por favor. Y la bibliotecaria nos informó muchísimo sobre el Cid Campeador, sobre Ruy Díaz de Vivar. Volvimos toda esa clase con la investigación hecha. ¿Saben qué? Hicimos poesía. No todos los trabajos fueron aprobados, pero hicimos poesía. Así nos enseñaba el genio Ezequiel Martínez Estrada. Y como dice Chichita, que se lo mandé, Ahora lo va a repetir, que habíamos aprendido a analizar poesía con él. Ella y Titina Prates, otra compañera, aseguran que fue esto de lo que ella va a hablar ahora con nosotros, referido a él. Seguro que ella no va a recitar una partecita, entonces, con el permiso de los poetas, voy a leer una partecita de ese poema. Se acercó y marchó con ella, o las sombras enlazadas, o las sombras que se juntan y se buscan en las noches de negruras y de lágrimas. No era silencio, era mucho silencio, era grandísimo silencio en el cual él recitó esto. Y yo les confieso que no sé si lo imaginé o lo vi, pero por una de sus mejillas, ya marcadas por los años, creo que corría una lágrima.
y nosotras también lloramos esa vez. Fue la mejor experiencia que he vivido en los 5 años de la escuela normal, porque como dice mi compañera, no leyó, teatralizó. Era un actor sentado, impedido, así apoyado, como lo vimos ayer, que vos nos instruiste sobre el tema. Dijo estas estrofas y francamente, que hoy lo recuerdo con afecto, lloramos. Fue una gloria, fue una suerte, fue un placer inmenso tener a este genio como profesor. Dejó tanto marcado en nosotras que lo hemos redescubierto ahora, por suerte, a través de esta institución. Como les decía el otro día, no sé quiénes estábamos, que la primera vez que vine a esta casa fue invitada por el profesor. Llegamos a una casa común de época y ustedes saben que las aves estaban sueltas, volaban, pero era en grupo grande, y distintas aves, no solo gorriones como suele leerse. En esa oportunidad eran distintas aves y volaban, y nosotras acá lo escuchábamos acá digo, abajo, sentada, lo escuchábamos a él. Y claro, unos 17 años soy. Miraba y decía, por lo menos yo pensaba, ¿qué es la libertad sino esto? Fíjate, me decía, ellas vuelan, respetan su espacio y no nos molestan. Nosotras escuchamos, escribimos y las respetamos, porque existen aves encerradas. Fíjate vos qué bien se comportan, andando sueltas por el ambiente. Ingresaban por una ventana y salían por la otra. Era un caso. No escuché ni vi otra vez una cosa así. Dime, Néstor. Sí, Chichita, segundo intento. ¿Ahora me veis bien? Sí, ahora te escucho mejor, un poco mejor, sí. Bueno, perfecto. No, estábamos charlando de cómo daba clase Martínez Estrada, que recitaba, que quizás se le caía una lágrima. ¿Qué sentían ustedes? Bueno, yo recuerdo, porque lo recuerdo siempre leyendo o recitando, no recuerdo bien el detalle ese, el poema que te mencioné, Nocturno. Sí. No siempre, a veces hablaba, no siempre estaba leyendo poemas o cosas por el estilo. Claro. Ese poema él hablaba del modernismo y se puso a leerlo o a recitarlo y se emocionó, y nosotras también, claro. Porque es muy precioso ese poema, ¿eh? Sí, ya lo creo. ¿Y era exigente como profesor? ¿Si era duro o era amable? No, ninguno de ellos fue. No eran ninguno de ese grupo que tuvimos en esos años, en ese año especialmente, porque fue un solo periodo. Ninguno de ellos fue exigente. No eran profesores al uso corriente. No eran profesores que venían a desarrollar un programa preestablecido para todos los polis. No, ellos eran personas que venían a sorprendernos, a emocionarnos, a hacernos pensar. Eran personas que nos formaban, no que nos comunicaban conocimientos, ¿entiendes? Sí. También comunicaban conocimientos, pero sobre todo nos hacían amar el conocimiento por el conocimiento mismo,
querer saber más. No estos que decían la fecha de tal cosa, la fecha de tal otra, no, eso de profesores adultos no tenía ninguno de ellos. Cuando hablo de ellos en plurales porque estaban en la misma época todos juntos, porque fueron, yo supongo que ad honorem, estuvieron con nosotros accidentalmente, porque eran profesores de la universidad, no del secundario, pero nosotros estuvimos en un curso especial, el C, que después del ciclo básico, cuando empezó magisterio, no estaba presupuestado, ¿entiendes? Porque empezó con nosotros el C. Solamente había las divisiones A y B antes que nosotros. Qué extraordinario, ¿no? Esa experiencia que te marcó. Qué extraordinaria esa experiencia que te marcó para toda la vida. A mí personalmente sí. A mí personalmente me marcó. Yo decidí seguir humanidades por ellos, porque estaba como previsto en mi familia que iba a seguir otra cosa, sí, abogacía, pero yo después me entusiasmé por las humanidades. ¿Quieres comentarle algo? Sí. Hola Chichita, qué suerte escucharte, ¿eh? Dime. Nada, ¿Cómo? quería saludarte, que recibí tus fotografías, que son muy lindas. Es que no te escucho bien, ahora Soy decir yo, más, ¿verdad? claro, mi voz, mis cuerdas vocales mal utilizadas, ¿viste? Piden socorro. Te decía que me encantó ver tus fotografías y que no condicen con tu comentario. Así que te voy a comentar en privado. Ponte el micrófono del teléfono más cerca de la boca porque no te entiendo, Irma, Bueno, no te entiendo. ¿Tú me entiendes a mí? Ahora te hablo. Sí, porque a vos te tengo conectado el micrófono, qué gracia. Escúchame, ahora sí te voy a mandar todo material y te voy a mandar fotografías de la gente que te escuchó y que les encantó escucharte. Un placer. Y que coincidimos en muchísimas de las cosas que decimos referidas al grandísimo Ezequiel Martínez Estrada. Te paso otra vez Conmigo. Bueno, simplemente para agradecerte, sabes que estamos acá para lo que necesites y bueno, ha sido un placer enorme estar en contacto contigo. Hasta muy pronto. También te digo lo mismo con respecto a ti, Yo no nos conocemos personalmente, pero bueno, con Irma sí, pero estoy hablando contigo ahora, ¿no? Sí, claro. Pero ha sido un placer estas noches que hemos hablado. Bueno, hasta Y cualquier te momento. agradezco mucho tu cordialidad, Por favor, nosotros encantados. Así que en cualquier momento te llamo y charlamos otro día. Un beso grande, Vale, chiquita. pero a ver si podemos mejorar esto, porque yo, mira que tengo los audífonos puestos, que hablo todo el día por teléfono con todo el mundo, pero a vosotros no te estoy escuchando bien, no sé por qué. Bueno, ya trataremos de arreglarlo. Algo mejor vamos a hacer. Vale, a ti te escucho mejor que a Irma, de todos modos, un poco mejor que a Irma. Bueno, un beso grande, hasta pronto. Igualmente, un beso para los dos, hasta luego. Chao. Bueno, a ver, hemos intentado varias veces con Chichita, si ya somos amigos, pero intentamos hacer Jitsi y no lográbamos verla, a ella se conectaba, después intentamos otras cosas, hasta que un día estuvimos casi una hora hablando El día de la por teléfono. tormenta. El día de la tormenta, la dejamos a Irma en su casa. Llegamos a casa y ella me llamó a mí, entonces bueno, fuimos rompiendo el hielo, era muy temerosa de aparecer hablando. Bueno, para terminar esto, que no sé cómo vamos con el horario, ¿ustedes saben qué año era el tuyo? ¿Qué división? Quinto C. Yo abro esto, que está en la biblioteca, y veo carpeta de literatura, quinto año, tercera división. SAS. Pero no, era de un varón. Esta carpeta es la carpeta de literatura
pasada en máquina de escribir, es de quinto año, tercera división, pero de 1942. Abro y lo primero que dice es poema de Mio Cid, que es lo que Irma me había contado que era la primera clase. El destino. Es decir, cuando Martínez Estrada lo llaman para darle clase a las alumnas de quinto C, habrá tomado su carpeta de las clases que daba en La Plata. Entonces tenemos una carpeta de 1942, las lecciones que él daba en el Colegio Nacional, firmada por todos estos alumnos. Los alumnos hicieron una carpeta, la encuadernaron y se la entregaron al profesor firmada. Que no fue la primera vez que los alumnos hacían una cosa semejante, porque también tenemos un Fausto de Estanislao del Campo, encuadernado en piel de vaca, en 1937. Le hacen una carátula, bueno, de Fausto, una carátula que dice homenaje al maestro Ezequiel Martínez Estrada, firmada por alumnos, y alumnos, y alumnos, y alumnos, y alumnos. Yo he tenido excelentes profesores en el secundario, en el Nacional Buenos Aires. Yo no recuerdo haberle armado un libro con sus lecciones firmado por todo el curso, ni un homenaje, que los que firmaron acá son más de un curso. Esto no es un profesor común y corriente. Pero tampoco habrás tenido un profesor que te invitó a su casa a tomar el té, a leer y a escribir. No, por eso depende, había distintas modalidades, más Fatoni también nos invitó a más lejano, más nuestro curso. cercano. Éramos mimadas. Las nenas mimadas. Sí. Pero bueno. La pobrecita, medio huérfana, necesitábamos Sí, sí. adoptantes. Pero el tema es, un docente que además fue poeta y fue ensayista. Y creo que, habiendo visto todo esto, tiene mucho más sentido la carta que él le escribe a sus alumnos, a sus queridos alumnos, queridos amigos, que para terminar, si Sebastián Rodríguez, ¿querés leerla? Un segundito. ¿Querés que lea la carta que le envíen y la respuesta? Sí, sí. Señor profesor Ezequiel Martínez Estrada, Buenos Aires, de nuestra mayor estima. Cuando un profesor ha sobrepasado la esfera de sus funciones específicas y ha logrado conquistar entre la masa estudiantil el calificativo de maestro, su ausencia deja un claro en la vida a que pertenece que obliga a quienes lo conocen como alumnos a otorgar un saludo que al adquirir las formas de cordial recuerdo estimule las ansias del retorno. Sus alumnos de sexto año del Colegio Nacional de La Plata hacemos votos por la pronta desaparición de las causas que lo alejan hoy de nuestras aulas y sintetizamos nuestro afectuoso reconocimiento en un hasta pronto, maestro. Leo la respuesta de Ezequiel Martínez Estrada. Buenos Aires, julio 7 de 1945, a los alumnos de sexto año del Colegio Nacional de La Plata. A todos y a cada uno, mis queridos alumnos, mis queridos amigos, me han conmovido ustedes con el generoso y cordial mensaje de simpatía que leí con lágrimas. ¿Para qué voy a intentar siquiera decirles cuánto bien he recibido de esas palabras filiales que escucho más bien que leo? No lo conseguiría. La ausencia no me separa de ustedes, al contrario, me acerca acaso más. Diariamente pienso en nuestro querido colegio y en ustedes, sin representármelos más que como unidad indivisible en la pluralidad de nombres, rostros, voces y sitios. Es un aula a donde todos los días voy. Somos nosotros. Formábamos de verdad una familia en el seno de otra familia más numerosa, en el seno de otra familia todavía mayor. No nos reuníamos simplemente por razones de tareas, de horarios, de deberes.
Era inevitable que así sucediera, pues nuestro compromiso de encontrarnos provenía más bien de que estábamos obligados a convivir la vida del espíritu, en que poco tenían que ver el colegio y los libros. Eso se había decidido en otra parte. Colegio y libros eran instrumentos circunstanciales y materiales para aquel encuentro del que resultaba una comunión de espíritus que también podía ser llamada clase, estudio o de cualquier otro modo. La verdad es que nos encontrábamos para vivir en un mundo que era mucho más cierto que el de la calle, las casas y los muebles. Un mundo en que también convivían con nosotros grandes hombres, grandes obras, grandes ideas, grandes sentimientos universales y eternos. Aunque hayamos olvidado el texto literal de las lecciones, ¿cómo podremos olvidar el provecho de aquellas horas en que todos formábamos también unidad de plurales nombres, edades, experiencias y destinos? Todo lo que pudo habernos separado y hasta haber hecho imposible que jamás nos halláramos, concurrió precisamente para unirnos, conocernos y amarnos. Eso es lo que las cariñosas palabras que he leído me aseguran, y de veras comprendo ese lenguaje. También es el mío. Por eso es justo que a mi vez reconozca mi deuda y que sea agradecido de los bienes que a ustedes les debo. ¿Cuántos pretextos encontrábamos para que las clases y las lecciones fuesen un motivo de anudar más estrechamente nuestras almas? Las autoridades del colegio, esto es todavía un secreto, solamente se enteraban de que seguíamos un programa, pero ¿sospechaban acaso que íbamos creando una comunidad de almas? Que Baudelaire y Poe, Whitman y Mallarmé nos servían para escaparnos del colegio y de los libros a un mundo en que éramos todos amigos muy viejos, en que hacíamos de nuestros espíritus un muro infranqueable para la otra realidad de los pasillos y de los celadores. Infortunios y dichas ajenos eran también nuestros. Participábamos en la aventura de vivir en dimensiones de espacio y tiempo inconcebible. Me parece ahora un sueño. No lo era. Aquellas horas nos permiten hoy sentir que nuestras palabras, las de ustedes y las mías, se refieren a una realidad indudable, pues si no, es que nos hemos conocido. Ustedes y yo tuvimos en aquellos felices días los últimos maestros. Yo también era un alumno que con ustedes asistía a un mundo prodigioso. No lo olvidemos, buscábamos todos, a través de los órganos de pensar y sentir, encontrarnos a nosotros mismos en nuestra condición de hombres, con más conciencia y en más sazonada plenitud. Creían los de fuera que estábamos estudiando y nos estábamos formando, corrigiendo, nutriéndonos de alimentos que nos han dado esta salud de la amistad. ¿Cómo olvidarme de ustedes? Todos éramos alumnos, repito, y convivíamos una misma vida en las aulas, el único lugar donde ello era posible. Esto, inefable, es lo que ustedes me deben, y lo que yo, quizá en grado superior, les debo. Pues además obtenía yo una satisfacción infinita al ver cómo penetraban ustedes insensiblemente con todos los innumerables tesoros de la edad lozana, susceptible de asombros en esos laberintos de la poesía, la novela, el cuento, donde están escondidas las divinidades que nos dan ánimos y nos enseñan, además, a admirar, amar y comprender, y a compadecer. Yo también penetraba en los laberintos, ahora lo confieso, con miedo, devoción y asombro. Dios quiera que nunca llegue a saber tanto que pierda el miedo, la devoción y el asombro por lo que el Espíritu ha realizado, no menos maravilloso que lo que la tierra realizó. Es posible que nos volvamos a ver antes de terminar el año. Si así fuera, desde ya agregaría la dicha de la esperanza a la del recuerdo. Pero si no fuera así, me basta la seguridad de que nada podrá en adelante separarnos, puesto que tan felizmente nos hemos encontrado y unido para siempre. ¿No es bastante, mis queridos amigos? Un gran abrazo para todos y para cada uno, hijos míos, siempre. Y el abrazo sea para don Ezequiel, maestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos, un placer.